Hola a todas y todos. Nuevamente aquí aprovechando estas mediaciones tecnológicas para continuar un poco con nuestro acercamiento a un autor como Paulo Freire. En esta oportunidad vamos a trabajar en torno a este bello libro, La pedagogía de la autonomía, principalmente el primer capítulo, un libro escrito por un profesor para profesores y para personas que se forman para ser profesores al acto de educar. Como en anteriores oportunidades, la idea pues será, espero muy brevemente, de manera muy sintética, lograr trazar algunas ideas, algunos elementos que nos sirvan para reflexionar y para continuar en este ejercicio de exploración del pensamiento de Paulo Freire y de profundizar en algunas de sus categorías. Precisamente quiero iniciar eh, por algo que Freire plantea desde el inicio de su texto, en la introducción, en lo que presenta como la introducción de su libro, y es la recurrencia de ciertos temas o de ciertos conceptos que van apareciendo a lo largo de todo su trabajo, ¿no? Y quiero empezar por ahí porque tiene que ver también con el trabajo que nosotros estamos realizando y sobre todo el rastreo de las categorías de análisis que hemos planteado. Dice Freire aquí en esta introducción que titula Primeras Palabras. En mi caso, retomar un asunto o tema tiene que ver principalmente con la marca oral de mi escritura. Y yo agregaría ahí a este carácter oral el carácter de auténtico pensamiento cuando escribe. Eh, el, el, el resultado de una reflexión permanente y que se materializa en la escritura. Pero también con la relevancia que el tema del que hablo y al que vuelvo ocupa en el conjunto de objetos a los que dirijo mi curiosidad. Tiene que ver también con la relación que cierta materia entabla con otras que vienen emergiendo en el desarrollo de mi reflexión. Y quería iniciar por aquí porque, como decíamos, y como hemos venido viendo en algunos otros espacios, hay algunos temas y algunas ideas, formulaciones que van apareciendo en Freire de manera precisamente recurrente, ¿no? Y esto me hacía pensar en el carácter mismo de la pedagogía. La pedagogía tiene que ver con algunas inquietudes y algunas preguntas que permanentemente nos vamos haciendo. La pedagogía tiene que ver con unos interrogantes que permanentemente nos hacemos sobre nuestro hacer como docentes, nuestra práctica educativa. Por eso creo que la pedagogía tiene que ver más con este tipo de preguntas y con esta manera de preguntar que con modelos, con técnicas, con fórmulas, con recetas mágicas, como usualmente tendemos las personas tienden a acercarse a la pedagogía como un repositorio de recetas, de soluciones. Y creo que no, creo que con Freire estamos viendo es otro asunto muy distinto. La pedagogía tiene que ver con una serie de preguntas eh, que avivan nuestra atención sobre lo que hacemos a diario, sobre nuestras prácticas educativas. Y este mantener activas y vivas esas preguntas son las que hacen que precisamente nuestra práctica educativa cada vez sea renovada, sea nueva, sea diferente, sea viva, precisamente, sea viva. Y pensando en esto, recordaba también a otro autor, en este caso el filósofo Immanuel Kant, cuando hablaba que las preguntas de la filosofía, las preguntas que son propias de la filosofía, son aquellas preguntas que nunca nos abandonan. Son preguntas que no tienen solución. Son preguntas que quizás, frente a las cuales quizás no encontremos una respuesta definitiva, pero sin embargo son preguntas que no podemos abandonar porque son las preguntas que fundamentan nuestra existencia. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo esperar o qué puedo esperar? Y esas tres reunidas en una gran pregunta y es ¿quién soy? ¿Qué es el ser humano? Fíjense que son cuatro preguntas que atraviesan toda nuestra existencia, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y aunque no tengan solución, es necesario actualizarlas permanentemente en todo lo que hacemos y en todo lo que pensamos, porque son las que le dan el sentido, la razón de ser, la que nos ayudan a orientar nuestro caminar. Y yo creo que la pedagogía tiene que ver también con ese tipo de preguntas, con el carácter de ese tipo de preguntas. Preguntas que no tienen una solución, pero que es necesario que nos las hagamos permanentemente. Si esto es así, si las preguntas de la pedagogía tienen este carácter de incompletitud, de incerteza,
alrededor de los temas de la educación y lo que rodea a la educación, pues eso nos permite decir que la pedagogía está muy cercana a la filosofía, que la pedagogía está embebida de una actitud filosófica, que la pedagogía tiene que ver con la actualización misma de esas preguntas. Y quizás por eso lo más importante no sea hallarle respuestas a estas preguntas, fabricar modelos, prefabricar respuestas, masificar y universalizar protocolos de acción. Quizás la pedagogía tenga más que ver con el mantener siempre presente y siempre viva esa pregunta por lo que hacemos. Y esto es así, o podemos entenderlo más, este carácter de incerteza y del carácter mismo de incompletitud y de no solución que tienen las preguntas pedagógicas, pero que no deben convertirse en motivo de frustración o en motivo de preocupación, digamos, el no lograr hallar esa respuesta, sino todo lo contrario. Es el carácter mismo de esas preguntas pedagógicas. Esas preguntas pedagógicas tienen ese carácter de incertidumbre y como profesores tendríamos que aprender a convivir y a actualizar, de hecho, esas preguntas y ver la potencialidad de ese tipo de preguntas y el carácter de ese tipo de preguntas. Sobre todo si entendemos que la educación precisamente tiene que ver con cosas que no pueden ser universalizables, no pueden ser protocolizables. La educación tiene que ver con la diversidad, con la diferencia, siempre nuevo. Cada escenario educativo es nuevo, es distinto al otro. Y por eso las preguntas que rodean a la educación también tienen este mismo carácter, ¿no? Y nuestra labor como profesores, como pedagogos, quizás tenga que ver con, insisto, en mantener vivas esas preguntas. Porque mantener vivas esas preguntas son las que le dan vida a nuestro hacer cotidiano. Esto tiene que ver un poco, quería empezar por acá porque esto tiene que ver un poco con el carácter o con la lectura crítica de la que hablábamos o la que nos hablaba Paulo Freire en la pedagogía del oprimido. Una lectura crítica que no busca respuestas ni soluciones, sino más bien una lectura que busca herramientas, instrumentos que permitan actualizar esas preguntas. No buscamos certezas, sino que buscamos formas de preguntar. Y en esto entonces nuevamente nos conectamos con esa concepción de filosofía de la que hemos venido hablando, o con esta manera de entender la filosofía que estaría muy cercana, que se ligaría a la pedagogía cuando pensamos la educación. Bien. Otra idea que quería resaltar es el carácter ético de la práctica educativa, de la cual Freire también siempre nos está llamando a prestar atención a esa idea. La práctica educativa es ética, ¿no? Y es ética porque la práctica educativa es una práctica específicamente humana. La educación, perdón, es una práctica específicamente humana, propia de los seres humanos. Y es propia de los seres humanos porque a través de ella el sujeto puede puede realizarse, puede emprender ese trabajo de completarse en tanto ser incompleto, de hacerse, de construirse, de transformar. La ética tiene que ver con ese carácter histórico del ser humano. De hecho, ese sujeto histórico, esa historicidad que nos caracteriza, esa responsabilidad, esa posibilidad de hacernos en contextos concretos, tienen que ver o están íntimamente vinculados con este carácter ético, con sujetos éticos. Los sujetos históricos son sujetos éticos. Miremos lo que nos dice Paulo Freire un poco más adelante. Al sujeto ético no le es posible vivir sin estar siempre expuesto a la transgresión de la ética. Por eso mismo, una de nuestras peleas en la historia es exactamente esta: hacer todo lo que podamos en favor de la eticidad, sin caer en el moralismo hipócrita de reconocido sabor farisaico. Fíjense la contundencia, la vehemencia de las palabras de Freire. La práctica educativa tiene un carácter ético, pero ético no en el sentido de moralismo, sino que fíjense el llamado que hace allí Freire, el llamado el énfasis, la aclaración que hace en relación a que la ética tiene que ver con la transgresión
de la ética. El carácter ético de la educación, mejor, el carácter ético de la educación tiene que ver con la transgresión de la ética, prestemos la atención a ese par de palabras. Tiene que ver con la reformulación, con el estar siempre atento, con la revisión permanente de ese sistema de normas, de ese conjunto de principios que aparecen en nuestra sociedad, que nos son dados de alguna manera y desde los cuales forjamos nuestra realidad. Tiene que ver con prestar atención a esos sistemas, a esos códigos que podríamos conjuntar como la moral, entendiendo que este conjunto de principios y de normas tienen un carácter histórico, tienen una historicidad, es decir, son una construcción social, cultural, histórica, y como tal deben estar permanentemente en revisión, porque como producción humana también heredan este carácter de incompletitud del ser humano, de infinitud, de imperfección. Por eso necesitan ser revisadas permanentemente y complementadas con los nuevos hallazgos, las nuevas experiencias, las nuevas inquietudes y saberes que vamos encontrando en este trasegar histórico. Es decir, que la ética, el sistema de valores, de principios, la moral misma como producto humano son también incompletos, finitos, imperfectos. Por esto es muy importante, nos dice Freire, diferenciar ética de moralismo. Diferenciar ética, si quieren, ética de moral. La ética podría ser entendida como esa reflexión permanente sobre esos códigos morales. Así que la ética, más que un conjunto de normas, sería una actitud. Y estaríamos hablando más bien de eticidad. La eticidad. Eticidad que nuevamente tiene que ver con esa actitud filosófica de la que hablábamos antes. Esa actitud de cuidado, de atención permanente, de estar alerta frente a esos códigos y frente a esos gramáticas sociales a partir de las cuales nos construimos como sujetos, a partir de las cuales nos vamos haciendo humanos. Otra idea que quería resaltar y que viene muy en relación con esta cuestión del sujeto histórico tiene que ver con una idea que también hemos trabajado en otros momentos y es aquella con respecto a la historicidad del hombre, historicidad que debe ser entendida como condición y no como determinación. Veamos lo que nos dice Freire aquí rápidamente. Voy a leer un poquito atrás. Si soy puro producto de la determinación genética, de la determinación cultural o de clase, no soy responsable de lo que hago en el moverme en el mundo. Y si carezco de responsabilidad, no puedo hablar de ética. Si solamente fuera algo que está determinado, que ya está hecho por códigos culturales, genéticos, biológicos, pues no podríamos hablar de ética. Esto no significa negar los condicionamientos genéticos, culturales y sociales a los que estamos sometidos. Significa reconocer que somos seres condicionados, pero no determinados. Reconocer que la historia es tiempo de posibilidad y no de determinismos. Que el futuro, permítanme reiterar, es problemático y no inexorable. Estamos en medio de un entramado social, somos hijos de nuestra época, no decidimos cómo nos llamamos, ni en dónde nacemos, ni cuál es nuestra familia. Pero eso no significa que estemos determinados, ni biológica, ni social, ni culturalmente. Significa que somos seres condicionados, porque aunque no decidimos dónde nacemos, sí decidimos lo que hacemos de nosotros. Sí decidimos la manera como nos construimos y sí decidimos la manera como nos relacionamos con ese entorno, ¿no? Por eso somos seres condicionados. Por eso la historia es tiempo de posibilidad. Por eso el futuro no es algo que ya esté dado de manera inexorable, no es algo inevitable, no es un destino que ya está dado, prefijado, sino que por el contrario el futuro es algo que está por hacerse, es posibilidad, es problemático, nos dice Freire, está lleno de incertidumbre, de incerteza, y nosotros estamos llamados a construirlo, a hacerlo, no hay nada hecho. Bien, pasemos rápidamente al capítulo 1
en este recorrido muy rápido y en esta idea de aportar algunos disparadores para entrar a releer a Freire y sus ideas. El capítulo 1 tiene un título muy llamativo y quizás aquí me concentre en esto que queda de nuestro vídeo. Y el título es precisamente No hay docencia sin dicencia. Dicencia es un neologismo, una palabra que ajusta Freire. No hay docencia sin dicencia. Sin embargo, nos dice algo muy interesante, ¿no? La cuestión de la inseparabilidad de la docencia y de la dicencia. O sea, son dos cosas que van juntas. Docencia y dicencia. Dicencia y docencia. Vamos a verlo. Algo que me llama la atención o que quiero compartir con ustedes para conversar, para explorar, es que este neologismo de dicencia, en ese enunciado, no hay docencia sin dicencia, podríamos cambiarlo por estudio. Y entonces podríamos decir, no hay docencia sin estudio. Estudio entendido como aquello propio del que aprende, del aprender, el ejercicio permanente, no aprendizaje, sino aprender, la actitud de aprender, la actitud del estudio, el estado permanente del estudio. Y es interesante esta aclaración que nos hace Freire, porque en medio de la turbulencia de los días, de los ritmos acelerados de nuestros días, el estudio va siendo desplazado. El estudio va siendo confinado a ciertos lugares, a ciertos momentos en los que tengamos tiempo para dedicarnos a eso. Raro, ¿no? Suena raro. El estudio es algo que se abandona o se deja para después. Un después que tarda en llegar y que generalmente nunca llega. Es decir, el estudio lo dejamos para otro momento, pero ese momento se pierde en medio de las urgencias y las tareas diarias. Total que parece ser que, aunque somos estudiantes, o aunque somos profesores, ya lo veremos ahora, el estudio es algo que se dilata. Suena muy raro, insisto, pero vean, el estudio, dicho de esta manera, es siempre una excepción, algo que siempre se aplaza para poder atender lo más urgente. Sin embargo, el estudio es aquello que alimenta nuestro ser docente, es aquello que alimenta nuestra docencia, nuestro acto de educar, nuestra práctica educativa, lo nutre. Y es curioso que el profesor que invita a la lectura, que invita al estudio, abandone de vez en cuando el estudio y la lectura. Siempre atareado y siempre cargado de urgencias, olvida aquello que lo hace ser docente, el estudio, ¿no? Porque en medio de estar cumpliendo esas obligaciones, de preparar la clase, de leer los textos para la clase, hace todo menos estudiar y leer. Hace todo menos estudiar y leer. Porque la lectura pierde ese sentido que tiene que ver con la introspección, con el cuidado, con la atención, con la suspensión, porque queda supeditada a otra tarea, la de dar clase. La de dar clase. Porque la clase se convierte en un asunto de transmitir, de transferir conocimiento de un libro a unas mentes vacías, ávidas de saber, que necesitan saber y que necesitan que el profesor les lleve esos contenidos. Una transferencia desde el libro a los alumnos. Y eso creo o parece que no es necesariamente leer. Y digo aquí en mis notas, no podemos permitir que el peso de las urgencias nos absorban y nos cierren los espacios de estudio. Estamos en la obligación con nosotros mismos de inventar esos espacios, de crearlos, de hacerlos posibles, inventarnos como profesores. Porque lo que nos hace profesores no es dar clase. Lo que nos hace profesores no es cuidar a nuestros estudiantes en nuestro salón de clase y poniéndoles tareas para que estén ocupados y molesten lo menos posible. Eso no nos hace ser profesores.
Lo que nos hace ser profesores es el estudio permanente, el estudio sobre esas materias que decimos enseñar, el estudio sobre esos problemas y esos conceptos que deseamos poner en juego, en circulación, en el aula. Es la reflexión permanente sobre lo que hacemos. A eso es a lo que estamos llamando estudio. Sin embargo, fíjense que eso, que es lo más importante y lo más vital, lo dejamos de lado, lo desplazamos, lo dejamos para después, para cuando tengamos algo de tiempo. Pero fíjense que esto mismo que le pasa a los profesores, también le pasa a los estudiantes. Más raro aún, suena aún más raro. Siendo estudiantes, los estudiantes abandonan el estudio. Siendo estudiantes, abandonan el estudio. Lo dejan para después, porque primero está responder a las tareas, a los ensayos, a los cuadros que pone el profesor en las clases como tareas. La lectura entonces se hace una cuestión, si quieren, llamémosla burocrática. Una cuestión que se hace por cumplir con ciertos deberes. Se hace un asunto formal, protocolario, superficial, y por tanto la lectura, la auténtica lectura, se hace algo excepcional, como el estudio. Algo que se hace, si es que se hace, cuando se hace, ¿no? Porque como es una obligación, es algo a lo cual pues cuesta mucho y más bien lo voy dejando de lado, pero bueno, asumamos que se hace y se cumple con esos deberes. Esa lectura, cuando se hace por cumplir, por responder a una exigencia externa, por responder a sanciones, a no caer en sanciones o por más bien recibir recompensas por haber leído y haber cumplido con la tarea. Esa lectura empieza a tener más bien una función, otro tipo de función, quizás más disciplinaria, diría por allá un autor como Foucault. Y les decía que eso no es leer, como tampoco lo es escribir algo para responderle al profesor, para salir del paso y obtener mi recompensa, una buena nota. Eso quizás más bien sea hacer una revisión de los textos, inventariar algunas ideas y entregar algunos informes en los cuales doy cuenta de esas ideas, pero no necesariamente es leer ni escribir. Esto, como les decía, es paradójico, ¿no? Porque todo el tiempo nos la tenemos que ver con textos, tanto estudiantes como profesores. Todo el tiempo nos la tenemos que ver con escritos, y sin embargo parece ser que es lo que menos hacemos. Que leer, es lo que menos hacemos, ¿no? Todo el tiempo nos la tenemos que ver con textos y escritos, pero el leer es algo que difícilmente hacemos. Igualmente, somos estudiantes y en este orden de ideas lo que menos hacemos es estudiar. De pronto lo que hacemos es repasar, memorizar, consultar, cumplir con los deberes, pero como les decía, no estoy seguro que esto sea estudiar o que a esto lo podamos llamar estudio. Somos profesores que nos encargamos de estudiantes y lo que menos hacemos es estudiar y permitir que esos otros estudien. Somos profesores que acompañamos, que estamos al frente de grupos de estudiantes y sin embargo lo que menos hacemos es despertar el amor, el deseo, la necesidad del estudio. ¿Y saben qué? Esa noción, ese interés por el estudio, esa necesidad del estudio, es la versión griega de escuela, de escolé. Escolé, que sería el tiempo del ocio, el tiempo del estudio, el tiempo de la suspensión para dedicarnos al cuidado de nosotros mismos, al cuidado de lo que pensamos, al cuidado de nuestras ideas, al cuidado de lo que hacemos, el tiempo del estudio, el tiempo del ocio. Tiempo del ocio en el cual los griegos lo dedicaban en parte para la filosofía. Pareciera ser que nuestras escuelas, la escuela moderna, quiero decir, está hecha para evitar el estudio. Fíjense lo paradójico. Está hecha para evitar el estudio. Más que paradójico, lo contradictorio. Está hecha para garantizar, eso sí, aprendizajes. Está hecha para garantizar aprendizajes y destrezas útiles a la sociedad y sobre todo al mundo del trabajo. Pero no está hecha para el estudio. No está hecha para la formación, como nos lo hacía saber Estanislao Zuleta en uno de sus textos que trabajamos.
Abandonar la posibilidad del estudio es condenarnos a la repetición mecánica, a la reproducción, y por tanto a negarnos en nuestra capacidad de pensar y de crear. Y recordemos lo que nos decía Paulo Freire en la pedagogía del oprimido: el saber, para que sea auténtico saber, debe ser creación, debe ser invención. La educación, para que sea auténtica educación, el saber, para que sea auténtico saber, el pensamiento, para que sea auténtico pensamiento, debe ser creador, no repetidor. El caer en la repetición y en la reproducción, nos dice Freire, es negarnos como seres humanos. El pensamiento, el pensar, la acción humana tienen que ver con la transformación, con la creación. Piense que visto de esta manera, el estudio es aquello que tenemos en común, tanto profesores como estudiantes. La relación con el estudio sería aquello que nos pone en un escenario común, y así podría ser más sencillo, digamos, o así podríamos entender que aquello que Freire habla de romper con la contradicción entre educador y educando, porque el estudio sería aquello que nos hace aprender mientras enseñamos. Es aquello que le permite aprender, le permite al maestro aprender mientras enseña. Eso que Freire llamaba educador educando. Y a la vez le permite a aquel que aprende a enseñar mientras aprende. Educando, educador, nos dice Freire. El estudio sería ese escenario que nos permite, repito, que nos permite aprender mientras enseñamos y enseñar mientras aprendemos. Y esto tanto para el estudiante como para el profesor. Es así que el estudio, si vamos un poco más allá y somos un poco más radicales en esto, en esta argumentación, podríamos decir que el estudio tiene que ver con la humanización. El estudio, el acto de crear, el acto de pensar, el acto de darnos tiempo y de atender esa responsabilidad que tenemos de hacernos humanos, tendría que ver con, pondrían en relación el estudio con la humanización. De tal manera que una educación crítica, liberadora, transformadora, no sería posible si no hay el espacio del estudio. Eso que Freire llamaba dicencia. Y esto entonces nos lleva a otra idea, ¿no? Y que ya hemos venido trabajando también. Y es que enseñar no es transferir. Enseñar no es transferir conocimientos, no es transferir datos ni información. Y dice Freire en la página 24 de su libro: si en la experiencia de mi formación, que debe ser permanente, comienzo por aceptar que el formador es el sujeto en relación con el cual me considero objeto, que él es el sujeto que me forma y yo el objeto formado por él, me considero como un paciente que recibe los conocimientos contenidos acumulados por el sujeto que sabe y que me son transferidos. Dicho de otra manera, es como poner en otro la responsabilidad sobre mi existencia y mi formación. Esa educación bancaria de la que hablábamos, ese entender al sujeto maestro como aquel que me forma y yo, estudiante, como objeto que es formado, es poner en otros la responsabilidad de la formación, es dar la tarea del hacerme a otro, es precisamente ser hecho por otro. Si bien en el espacio del aula es el espacio en el que acudo para aprender, esa tarea es una tarea personal. El aprender es una tarea personal. Nadie puede aprender por nadie. Nadie puede pensar por nadie. Nadie puede vivir por nadie. Son asuntos que deben enfrentarse personalmente. Por supuesto, en compañía de otros. Pero esa compañía significa eso, compañía, caminar juntos, acompañados. No significa reemplazar, no significa que el otro camine por mí. Delegar esos asuntos personales como la formación, como la existencia misma, no solo son un gran error, sino que son un gran engaño. Son un gran engaño. No hay docencia sin dicencia, nos dice Freire. Las dos, docencia y dicencia, se explican y sus sujetos,
las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los connotan, no se reducen a la condición de objeto uno del otro. Ni el profesor objeto del estudiante, ni el estudiante objeto del profesor. Quien enseña aprende al enseñar, y quien aprende enseña al aprender. Es una relación que se mantiene como encuentro, un encuentro entre sujetos y por tanto una experiencia de, en y desde la diferencia. Ninguno se hace objeto del otro, no se reduce a ocupar el espacio del otro. El profesor no tiene por qué ocupar el espacio del estudiante, del discente, del educando. Debe mantener su lugar. Debe trazar una relación distinta, pero no debe dejar de ser profesor. Si fuese así, si todos fuésemos lo mismo, toda posibilidad de diálogo quedaría reducida al monólogo. Hablaríamos de lo mismo y desde los mismos lugares. Y toda posibilidad de formación quedaría reducida a información, a instrucción y a domesticación, tanto desde los profesores a sus estudiantes, a sus educandos, como de esos educandos hacia el educando. Una relación domesticadora, una relación en la que desaparezco como sujeto para hacerme como el otro. ¿Ven? No se trata de dejar de ser profesor, ¿sí? Se trata de superar la contradicción entre educador y educando. Contradicción, no diferencia, no eliminar la diferencia. La diferencia es lo que permite el aprender, la diferencia es lo que permite el encuentro. De lo que se trata es de superar esa contradicción que inhibe, obstaculiza ese encuentro, ese diálogo, ese ejercicio de complementariedad permanente en la cual nos encontramos como sujetos históricos. El aprender requiere y se alimenta de la diferencia. De lo contrario, se convierte en constatación, en reafirmación de lo que ya se sabe, en reproducción. Bien, una última idea, esta sí la última, que me parece muy importante y con esta podemos cerrar. Y es que Freire nos hace ver que el aprender antecede al enseñar. Y me parece muy llamativo y muy importante cerrar este video con esto, porque usualmente entendemos lo contrario o tiende a pensarse lo contrario. Y es que es la enseñanza la que antecede al aprender. Nadie aprende si no hay alguien que le enseñe. ¿Ven? El aprendizaje es consecuencia de alguien que enseña. Sin embargo, lo que nos hace ver Freire en estas líneas de este primer capítulo de la pedagogía de la autonomía es que parece ser que la relación es al contrario, que es el aprender el que antecede a la enseñanza. Siempre estamos en un proceso de aprender, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos en un proceso conjunto de construcción. Es el aprender el que antecede a la enseñanza. La enseñanza, en tanto enseñanza, no deja de ser siempre un ejercicio y una experiencia del aprender. Y voy a terminar con esto leyendo. Sin embargo, parece que el enseñar, la experiencia del enseñar, excede las figuras gramaticales. ¿Acaso porque el enseñar como la educación tienen que ver con la invención, con la creación, con la transgresión? Enseñar desde la postura crítica inventiva es más que ceder algo a alguien. Supera la relación sujeto-objeto que nos propone la fría regla gramatical. Porque Freire está hablando del verbo transitivo de enseñar, que supone un sujeto y un objeto. Por eso digo lo que estoy diciendo allí. Pueden consultarlo un poco más ahí en el primer capítulo de la pedagogía de la autonomía. Continúo. La experiencia del enseñar tiene que ver con una relación sujeto-sujeto, en torno a un objeto que opera más como pretexto, pues tampoco permanece inmune a esta relación. Es una relación sujeto-sujeto que se relacionan a partir de un objeto que los pone en conexión, y como tal, si es algo que los pone en conexión, funcionaría como pretexto. Ese objeto es el conocimiento, es la tradición filosófica, son las teorías, es lo que permite que estos dos sujetos se pongan en relación y en construcción conjunta, pensando alrededor de eso que llamamos objeto.
En medio de esta relación inventiva, creadora que es la educación, todos los sujetos insertos como el objeto resultan renovados, transformados, modificados. Porque en esta relación de la educación crítica, no solamente en esta relación se transforman estos dos sujetos, sino que en esa relación, en ese diálogo, en ese pensar alrededor de esa teoría, de ese contenido, de ese objeto resulta reformulado, resulta reconstruido, resulta resignificado, resulta trasladado a otros escenarios donde asume nuevas figuras, nuevos rostros, nuevos acentos, en donde se conjuga con otras preguntas y con otros objetos. Por esto es posible decir con Freire que quien forma, reforma y es reformado. Y quien es formado, a su vez, se forma y también reforma. Y diríamos, sumando un poco a esto a Freire, diríamos que aquello alrededor de lo que se forma, aquello que opera como pretexto, como contexto, como texto, como escenario de la formación, resulta transformado en la acción misma de la formación. Un juego de palabras, quizás algo confuso, pero que permite dimensionar y comprender el carácter dialógico de la educación que plantea Freire. No existe enseñar sin aprender y viceversa. No hay ninguna superioridad como la que nos mostraba Rancière en el orden explicador. Enseñar y aprender hacen parte del mismo juego, la construcción histórica de los sujetos. Eso que llamamos la construcción, el llamado, la consolidación de la vocación histórica, ontológica del ser humano a ser más, ¿no? En esto es que se encuentran estos sujetos mediados por la educación. El enseñar se funde en una experiencia aún más amplia, el aprender. No solo porque allí adquiere sentido, sino porque nunca deja de ser una experiencia, nunca deja de ser una manera, una expresión del aprender. Mientras el docente estudia, mientras prepara sus clases, mientras lee y organiza sus apuntes, mientras expone y mientras comenta sus textos, mientras piensa con los estudiantes, mientras hace todo esto, no hace otra cosa que aprender. No hace otra cosa que desaprender y reaprender. Da nueva forma, en palabras nuevas, en situaciones nuevas, aquello que ha aprendido y que ahora vuelve a aprender, que ahora vuelve a ubicar, a ver desde otros lugares, a darle nuevas formas, ¿no? A preguntárselo de otra forma, a mostrarlo de otra forma y a conectarlo con nuevos objetos y con nuevas inquietudes. Bien, yo creo que podemos terminar por acá. Como les decía, son apenas unas notas muy introductorias, unos apuntes que he venido haciendo, que venía haciendo mientras leía el texto. Espero que sirvan como elementos que propicien, que inicien, que motiven y que pongan en diálogo con su lectura de la pedagogía de la autonomía y continuemos en este proceso de construcción conjunta y de pensar y pensarnos alrededor de Paulo Freire, en este ejercicio que hemos denominado relectura de Paulo Freire, relectura en este sentido. Bien, hasta luego, hasta pronto, cuídense por favor, hasta la próxima.